observar el vaso con hielo, el cual está a una temperatura de 0.1 grados Celsius. Obviamente ya empezó a descongelar un poquito. Aquí está la temperatura pues, ambiente, que está obviamente por encima de la temperatura de la que está el hielo, entonces por eso se ha empezado a descongelar, pero aún así vemos que está la temperatura de congelación del agua, que efectivamente es 0 grados Celsius, que es la que podemos ver aquí en el indicador de temperatura. Pues ahí va a empezar a subir por la temperatura que hay en el ambiente. En este vaso que podemos ver aquí cabe exactamente 1 libra de agua, es decir, medio litro. Si les dije a ustedes que cogieran los envases, le sacaran el volumen y lo multiplicaran por la densidad del agua, esa era una forma, o utilizando la tabla de conversión. Yo sé que en 1 litro de agua, si ustedes lo pesan, hay 2 libras de agua. En este vaso que está aquí cabe medio litro, es decir, que hay 1 libra de agua. Entonces, en este momento el calor que estamos viendo aquí que le está aportando el ambiente al hielo es calor sensible, porque está empezando a aumentar su temperatura. Pero él trata de mantenerse en los 0 grados mientras se va descongelando. Si ustedes pueden ver, yo volteo aquí el vaso y le estoy botando agua porque ya está empezando a descongelar. Este es el resultado de que, pero trata de permanecer su temperatura muy poco variable. Es decir, que la gran mayoría de calor que está haciendo en este momento, que se convierte en agua, es calor latente de licuefacción. Entonces ahora vamos a la segunda parte. Ahora que terminemos esta parte del video, voy a explicarlo en fórmulas en el tablero, cómo se realizaría esta parte del experimento. Entonces vamos al tablero. El hielo que estamos midiendo con nuestro termómetro estaba a 0 grados Celsius, es decir, equivalente a 32 grados Fahrenheit. El calor que en ese momento se está aportando al hielo para que cambie de fase es calor latente. Entonces se conoce como calor latente de licuefacción. De igual manera sería si al revés, si yo tengo agua y llega a 0 grados Celsius o a 32 grados Fahrenheit y la va a convertir en hielo, sería calor latente de solidificación. En este caso, pues sería calor latente de licuefacción. El calor latente de licuefacción del agua equivale a 144 BTUs libra. Ese es el calor latente de licuefacción del agua. Ahora vamos a el hielo que teníamos a continuación en el video. Estaba a 0 grados Celsius, es decir, a 32 grados Fahrenheit, que es la equivalencia en temperaturas. El calor que en este momento se está aportando a esa masa de hielo es calor latente. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, la variación de temperatura era mínima. Lo que estaba haciendo era cambiar de estado, es decir, pasar de sólido a líquido. Eso se llama calor latente de licuefacción. Igual sería si yo tengo agua a 0 grados Celsius o a 32 grados Fahrenheit y la va a convertir a hielo. Sería calor latente de solidificación. Y ese calor latente en esa fase tiene este valor, 144 BTU libras, que es el calor latente de solidificación del agua o licuefacción del hielo, perdón. Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula según la masa que tenemos en el experimento para que veamos el resultado de ese primer calor latente de nuestro experimento. En el experimento que estamos haciendo, habíamos dicho que teníamos medio litro, es decir, 1 libra de hielo. Como la temperatura no está variando, esta temperatura aquí está a 32 grados Fahrenheit, o es igual a decir 0 grados Celsius. Entonces, pero sé que está cambiando de fase, entonces puedo decir que es calor latente. Hacemos un paréntesis para volver a retomar y explicar. El calor latente es aquel calor que a una temperatura constante, es decir, sin variación, ejecuta o realiza un cambio de estado en la materia. Como por ejemplo en este caso, donde no está variando la temperatura, pero el hielo se está transformando en agua. Cuando hablamos de calor sensible, hablamos de un calor que realiza o ocasiona en mi proceso una variación de temperatura sin alterar su estado físico en la materia, que ya lo vamos a ver en la siguiente fase del experimento. Entonces, tengo 1 libra de hielo que no está variando su temperatura, está a 32 grados Fahrenheit, pero que está cambiando, es decir, que le estoy aportando calor. ¿Cuánto calor?
144 BTUs a cada libra. ¿Por qué este valor? Este valor ya ha sido designado. Es decir, aquí nosotros no tenemos que ponernos a investigar o hacer cantidad de invenciones para llegar a esta parte. Esto ya está definido. El calor latente de fusión y de licuefacción de todos los elementos, existe una tabla para ello. Y mi tabla de calor latente de licuefacción o de fusión del agua me dice que es 144 BTU libra. Entonces 1 por 144 BTUs libra igual a 144 BTUs, que sería mi primer calor latente. Libra con libra se cancela y quedan simplemente los 144 BTUs. En esa fase del experimento vamos a empezar a aplicar calor al hielo, que vimos que estaba a 0 grados. Entonces vamos a empezar a calentar y vamos a tomar la temperatura en la variación de ese hielo que se va a empezar a licuar. Pues ahí vimos, estaba a 0 grados, ya empezó a calentar. Pues obviamente la parte inferior de la olla está a una más alta temperatura, porque pues es donde está directamente la llama, pero el hielo pues sigue todavía estando a 0 grados, aunque en este momento ya empezó, como pueden ver, ya empezó a aumentar su temperatura. Entonces vamos a esperar a que pase completamente a estado líquido. En este momento podemos ver que el agua, que ya está empezando a hervir, va subiendo su temperatura, va a 77 grados Celsius. Vamos a esperar a ver hasta qué temperatura alcanza antes de que termine de evaporarse. En este momento, como podemos observar, la temperatura del agua está a 96 grados, 97 grados. Si miramos en el termómetro, podemos constatar de que es así, 96 grados. Y a esa temperatura se empezó a evaporar el agua, hasta allí subió. Pues miramos el termómetro aquí sumergido, vemos que solamente llega hasta 96 grados. En este momento ya el agua se ha evaporado completamente. Temperatura máxima 96,8 grados Celsius, que fue la temperatura que registró nuestro termómetro y nuestra cámara termográfica FLIR. Entonces ahora vamos a aplicar las dos terminologías de calor. Una cuando subió desde 0 grados Celsius hasta los 96,8, y el cambio de estado del agua que se evaporó a esa temperatura. Ok, entonces lo que acabamos de ver fue un aumento de temperatura de 0 grados Celsius del hielo fundiéndose hasta alcanzar los 96,8 grados, es decir, los 32 grados Fahrenheit, hasta subida a 206 grados Fahrenheit, que es la equivalencia, es decir, la temperatura final 206 grados Fahrenheit menos temperatura inicial 32 grados. ¿Qué nos dice la fórmula de calor sensible? Que el calor sensible es la variación de temperatura, que es igual a la masa, que en este caso es agua, porque ya estaba el hielo convertido en agua, por el calor específico de esa agua. ¿Cuál es el calor específico del agua? Ya lo habíamos dicho, es un BTU sobre libra grado Fahrenheit, o una caloría sobre kilogramo grado Celsius. En este caso estamos hablando en el sistema inglés, es decir, que vamos a hablar de un BTU libra grado Fahrenheit. Entonces, una libra de agua por un BTU libra grado Fahrenheit, que el calor específico del agua se cancela las libras y la resta de la temperatura final, que fue la máxima temperatura que alcanzó el agua antes de empezarse a evaporar, que fue 206, menos la temperatura inicial de esa agua cuando estaba fundida, es decir, 0 grados Celsius, es decir, 32 grados Fahrenheit. Eso me da 174 BTU libra. Los grados Fahrenheit se cancelan con los grados Fahrenheit de este resultado de aquí. Y entonces tenemos como resultado nuestro calor sensible 174 BTU libra. Ahora vamos a hacer el cálculo del calor latente de evaporación del agua. Entonces, una vez el agua llegó hasta 206 grados, dejó de subir su temperatura, y lo que siguió haciendo fue cambiando de estado, es decir, empezó a hacer un calor latente.
Y nuevamente volvemos a la fórmula de calor latente, que dice que es igual a la masa por el calor latente, en este caso el calor latente de evaporación. El valor del calor latente de evaporación del agua es igual a 970 BTU libra. Igual manera, el vapor de agua a condensarse en agua es 970 BTU libras a 100 grados Celsius. Entonces, tenemos una libra de agua completamente derretida, es decir, en estado líquido, en su fase líquida, agua en su fase líquida, y seguimos aplicando calor, ya no aumenta más su temperatura, pero seguimos aportando calor y a los 970 BTUs de aporte se empieza a evaporar esa agua. ¿Y cuánto es el resultado? ¿A qué tanto calor le aporté a esa libra de agua para que se evaporara? Pues 970, porque libra con libra se cancela, y aquí me dice que para evaporar esa libra de agua que tenía aplicándole calor le tuve que aplicar 970 libras. Ahora necesito saber cuál fue el calor total de mi proceso, es decir, para que ese hielo que se encontraba a 0 grados llegara a convertirse en vapor de agua a 96,8 grados Celsius, o dicho de otra manera, el hielo a 32 grados Fahrenheit pasara a fase de vapor a 206 grados Fahrenheit. Entonces, lo único que tengo que hacer en este momento es simplemente sumar mis tres resultados. Y el resultado sería el siguiente. El calor total es igual a 1288 BTUs. Entonces, simplemente el calor total es la sumatoria de todos los calores. En el resultado de nuestro experimento, arrancamos con calor sensible, luego calor latente y terminamos nuevamente empezamos con calor latente, que fue fundir el hielo, licuarlo. Luego sensible, aumentamos la temperatura y por último terminamos en calor latente nuevamente para pasarlo a estado de vapor. Los resultados fueron 144 en la licuefacción del hielo, luego 174 BTUs en el aumento de temperatura de 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit a 96,8 Celsius o 206 grados Fahrenheit, y el último resultado, que fue la evaporación de esa agua que ya se encontraba a 96,8 grados Celsius o 206 grados Fahrenheit en estado de vapor, y le aplicamos 970 BTUs. Y el resultado total, que es la sumatoria de cada uno de esos resultados, pues nos dio 1288 BTUs. Ese fue el resultado de mi cambio de estado de hielo a 0 grados Celsius a vapor de agua. Espero que estén muy bien, muchachos. Feliz tarde.